Más, le quiero dar las gracias al obispo Atanasio Schneider, que nos está acompañando hoy y nos está acompañando a decenas de estudiantes que estamos aquí reunidos, estudiantes de la Academia de Latín de nuestro apostolado Conoce, Ama y Vive tu Fe, junto con el profesor Sebastián Pierpoli, quien está trabajando duramente para educarnos con la liturgia, educarnos con esta hermosa lengua que esconde las riquezas y bellezas de nuestra fe católica. Y pues yo quisiera formalmente darle la bienvenida al Monseñor Snyder aquí con nosotros, para que también nos haga una oración, pero quisiera pues saludarle y pues darle las gracias por estar con nosotros hoy y a la misma vez darle la bienvenida. Bienvenido, Monseñor, ¿cómo está? Gracias por el convite. Entonces, empezamos con la oración en latín. In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Amén. Amén, Monseñor. Gracias. Gracias por la oración. Bueno, yo quisiera darle entonces la palabra al profesor y si usted quiere hacer algunos tipos de algún comentario, profesor, pues adelante, profesor Sebastián, con las preguntas y los comentarios. Buenísimo. Bueno, monseñor, lo mismo, muchísimas gracias. Y si te parece, Luis, vamos preguntando, intercalamos preguntas. Sí, Ah, va bien. si te parece, y monseñor nos explica lo que le vaya bueno, la respuesta, ¿no? Monseñor, mi primera pregunta es bien práctica. Obviamente que esconde un punto, el punto teórico, ¿no? Pero concretamente, incluso con el contacto con muchos alumnos, eh, nos están planteando, nos han comentado, digamos, una situación de persecución que continúa a la misa tradicional. Incluso se han comentado mucho, hay casos en Francia, en Estados Unidos y en Argentina también. No han hecho tanto ruido últimamente, pero sí que la situación continúa. Con lo que, digamos, se siguen manifestando los efectos de lo que promovió el Papa Francisco, ¿no? La pregunta es, ¿qué se puede esperar o cuál sería el consejo prudencial en este momento, ¿no? Sí, nosotros católicos siempre debemos tener la esperanza. Y también la visión sobrenatural, porque la Iglesia está en última análisis en las manos de Dios omnipotente, porque es suya, no es nuestra o del Papa. Es la Iglesia de Jesucristo. Él es el Señor, la cabeza verdadera de la Iglesia. Y sé que esta liturgia, yo lo llamo tradicional, liturgia perenne, continua de la Iglesia, no puede ser destruida porque es la obra del Espíritu Santo por tantos siglos y hasta milenios. Entonces, puede ser perseguida, como también eran los católicos, por ejemplo, en el siglo IV.
en la crisis ariana. Imaginan que en aquel tiempo, casi 60 años en la iglesia era las trevas, oscuridad, porque la mayoría de los obispos colaboraron con la herejía ariana que negaba la plena divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y solamente pocos, y los verdaderos católicos tradicionales en aquel tiempo eran muchas veces expulsos de las iglesias y debían celebrar las misas en el aire abierto, en los bosques, en el campo, en la lluvia, en la nieve. Todo eso describe San Basilio Magno, literalmente, que se lamenta cuando escribe cartas al Papa Dámaso, a los obispos del Occidente. Y Santo Atanasio también, que era perseguido. Y conocemos la famosa expresión de Santo Atanasio, que decía que vosotros, arianos, obispos, colaboradores, todos, vosotros tienen los edificios, las iglesias como edificios, mas nos tenemos la fe católica. Eso es importante. Y después, esta fe tradicional era perseguida, mas no podía ser destruida. Así también la liturgia tradicional es hoy perseguida, mas no puede ser destruida. Y la providencia divina, de nuevo, hará una intervención. No sabemos en qué modo y en qué tiempos, mas a eso llegará seguramente. Y esperamos que el Papa León XIV recibirá la iluminación, especialmente per intercesión de la Madonna, de Nuestra Señora del Buen Consejo, que él venera, que da a él esta iluminación de nuevo dar libertad a la tradición de la Iglesia, sin temor, de hacer este puente que él habló en su primer discurso cuando apareció como papa en el balcón de la Basílica de San Pedro. Y él habló que la Iglesia que debe hacer puntos de hacer la paz con la tradición, este punto con nuestros antepasados. Y espero que el Papa León pueda entender esto y agir consecuentemente y conceder a toda la Iglesia, de nuevo, la verdadera libertad de la liturgia, la mesa tradicional latina, el rito constante de la Iglesia romana. Monseñor, le pregunto, y gracias por esa respuesta. Mencionó ya el Papa León XIV. Creo que muchos estamos un poco, como diríamos, es muy temprano, estamos contentos porque hemos visto un poco más del uso del latín por parte de este pontífice. Pareciera que se está atrayendo de nuevo un poco la tradición en términos exteriores. Pero usted mencionó muy bien que tiene que hacer algo con la liturgia. Mi pregunta sería, ¿qué usted le recomendaría al Papa León XIV referente a tradiciones custodes o volver a su Morum Pontificum o tal vez publicar un documento nuevo referente a la liturgia? ¿Qué le recomendaría a él o por qué deberíamos nosotros orar para que el Papa realice o haga? Yo recomendaría al Papa León, si él me preguntase, que realmente penso que no volver a Summorum Pontificum para non direttamente, penso,
desautorizar su predecesor inmediato, hacer consultar el colegio cardenalicio sobre el tema de la liturgia en la vida de la Iglesia, mencionando también realidad de tantos católicos, buenos hijos y hijas de la Iglesia, que aman esta liturgia y que son ya algunas generaciones crecidos en esta liturgia. Desde Papa Juan Pablo II en 88 ha establecido la Comisión Ecclesia Dei y ha pedido a los obispos de ser generosos en 88. Entonces ya crecieron dos generaciones casi de católicos con la benedicción de la Santa Sede y con los papas en esta liturgia y no pueden sentirse como hijos de segunda clase, como católicos de segunda clase, como católicos marginalizados, porque son crecidos en esta liturgia, que son la liturgia de nuestros padres y abuelos. Y mismo el Papa León, como niño, al menos conocía esta misa porque nació en 55. Entonces, debería, porque la nueva misa fue introducida oficialmente en 1970. Entonces, su infancia debería conocer y sus padres, por supuesto, amaban la liturgia como estaba. Entonces, y después tal vez también consultar después los cardenales, el episcopado o un grupo de obispos, no un sínodo formal, más puede hacer consultas útiles, oportunas con el episcopado, y después de estas consultas puede hacer, yo pienso, un documento nuevo, simplemente dando la plena libertad de la liturgia tradicional, sin restricciones, realmente la plena libertad en la Iglesia de no tener dos clases de católicos, aquellos preferenciados de la misa o novus ordo, así llamado, o aquellos del misa tradicional, más dicen, son dos posibilidades, realidades en la Iglesia madre. Debe amar los hijos de todos. Entonces, simplemente dar la libertad y prohibir que los obispos no tengan la autoridad de limitar el uso de esta liturgia. Entonces, el Papa debería, con expresiones muy claras, de proteger los católicos, sus hijos, que son crecidos en esta liturgia y que han conocido y amado, de proteger ellos de estas limitaciones o de los obispos. Entonces, que los obispos no pueden en futuro hacer cualquier limitación o persecución arbitraria de esta liturgia. Entonces, debe ser protegida por el Papa. Como un buen Papa protege sus hijos cuando una comparación de imagen, cuando un hermano mayor comienza a maltratar los pequeños, el padre debe proteger los pequeños y decir tú no al el derecho de maltratar a estos. Entonces, yo pienso, sería el mío consejo al Papa de hacer realmente un documento nuevo acima de estas dialécticas actuales y hacer una visión muy larga
práctica, muy generosa, colocar esta liturgia en este horizonte continuo de la iglesia. Gracias, Monseñor Sebastián. Adelante. Y luego los estudiantes, se han estado conectando. Vamos a dar la oportunidad para que ustedes puedan hacerle preguntas al Monseñor, pero les pido que se mantengan en mudo por ahora y luego cuando demos la señal, ustedes podrán alzar las manos con el sistema, con Zoom, y podremos ver quiénes tienen preguntas y le daremos esa oportunidad. Adelante, Sebastián. Estás en mudo, Sebastián. Sí, Monseñor, a propósito de lo que usted mencionaba, eh, me surge otra pregunta. Eh, Usted refiere la consulta a los cardenales. Esa consulta actual, digamos, ¿a usted le parecería prudente? Digamos, digo, en última instancia, sabiendo que hay, digamos, muchos que no son muy favorables y que están también en esta actitud de persecución, ¿no le parece que eso podría representar algún riesgo también? Ven, el concepto de consulta es consulta, no en Ok, consenso. Debemos distinguir el consenso y consulta. Entonces el Papa no es obligado de seguir mismo un parecer negativo de una mayoría del colegio cardenalicio. Él puede seguir el juicio mismo de una minoría con argumentos ah, argumentados, explicaciones y puede, y hay cardenales también que serían en favor con, con buenos, prudentes argumentos. Entonces, él podía simplemente, él no es obligado de revelar el resultado concreto de las consultas. Él simplemente puede decir, después de haber consultado, yo, con mi autoridad, por el bien de la iglesia, porque el Papa ha una visión más larga que a un cardenal o a otros. Y así yo pienso que después no puede ser acusado si él haría libertad de la liturgia tradicional, no podía ser acusado y que no ha consultado. Mas sí, después de consultado el colegio cardenalicio o una parte del episcopado, entonces yo pienso sería prudente. Monseñor, mi última pregunta, y no sé si Sebastián tiene otra, y vamos a darle espacio a los estudiantes. Es un tema diferente, pero es algo que a mí me preocupa mucho, y es el tema de fiducia supplicans, con las bendiciones a parejas del mismo sexo y parejas irregulares. Es un tema que estamos en el mes de junio, mes del Sagrado Corazón, pero también en otros países se le llama el mes del orgullo. Es una tristeza que hemos llegado como humanidad a este punto de celebrar un pecado, una abominación, el pecado contra natura tan grave. Eh, ¿Cuál sería su opinión en términos de cómo el Papa podría cambiar esto sin que se interprete que la Iglesia odia a los homosexuales? ¿Qué tendría que hacer el Papa con este documento que causó división? Porque el Papa habló de unidad, así que el documento sí causó división. ¿Cuál sería su consejo pues para él e incluso para tal vez los obispos y sacerdotes en el mundo entero? ¿Qué hace él ahora con este nuevo pontificado y el documento anterior de las bendiciones a parejas del mismo sexo? Yo pienso, ese documento, Fiducia Súplicas, es en sí mismo una abominación porque es una contradicción del buen senso que nos toman de, ¿cómo se dice? De, que nos, este, es una contradicción porque
muchas veces se dice en el documento del pareja. Entonces, benedicción a las parejas del mismo sexo o otros irregulares. Y después interpretanse, mas no es una bendición de las parejas, más de los individuos, más es una contradicción de la terminología. Entonces, es una... por eso es un sofisma enorme, un sofisma, como se dice. Él no puede dejar esto un papa. Debe tener el coraje con clareza, más con amor, con caridad, más clareza, por amor a los homosexuales, no contra ellos, por amor a ellos, por no bendecir este estilo de vida que es contra naturaleza, que es muy peligroso para ellos mismos, porque con esta bendición nos confirmamos ellos en el pecado, en confirmamos ellos en exporse el peligro de la condenación eterna. Si ellos continúan eso. Entonces, al contrario, prohibiendo tales bendiciones, nos manifestamos nuestra preocupación para la salvación de las almas de estas personas. Y claro, debemos eh, promover una verdadera pastoral, verdadera para estas personas que practican estos pecados, para llamarlos a la conversión como Dios los llama. Y Cristo y la Iglesia, sin el llamamiento de la conversión concreta, ellos no pueden ser salvos, y eso sería una omisión grave de parte de los pastores de la iglesia de no admonestar estos con amor, mas admonestar ellos y con argumentos, claro, y diciendo que la iglesia siempre es la madre, con manos abiertas. Si ustedes quieren convertirse, si ustedes quieren saber la doctrina de Dios, no es nuestra, de la iglesia, no, es la doctrina de Dios mismo, que nos notemos competencia la iglesia de mudar eso, es de Dios, es la ley natural, es la ley también revelada. Ah, entonces, con claros argumentos realmente pastorales, mas sin ninguna confusión o ambigüedad, el Papa debería hacer o retractar este documento Fiducia Supplicans y simplemente voltar a aquel documento que la misma Santa Sede publicó ah, antes, algunos años antes de Fiducia Supplicans, yo pienso 2 o 3 años antes, con muy buena explicación por qué la iglesia no puede dar bendiciones a parejas que viven objetivamente en pecado, como homosexuales de mismo sexo o otros simplemente que viven en concubinato, otros. Entonces, este documento es tan buen hecho, aquello, y que simplemente el Papa podía declarar que este documento de 2020 o 21 es válido y uh, Fiducia Supplicans, porque causó tanta confusión y ambigüedad y daño a la iglesia, no es más válido. Yo pienso que hay otro, a veces precisa hacer esto con clareza, porque no podemos, como dice San Gregorio de Nazianzo, hacer la paz al costo de la verdad o al costo de la verdad, hacer la paz o per tener la reputación de tolerancia, ma al costo de la verdad. No se puede hacer eso. Luis, perdón, yo tengo una muy breve.
Muy, muy breve para poder darle la posibilidad también a los alumnos, pero Monseñor, hay un tema que me parece que también es interesante consultarle y también ha llamado mucho la atención porque sabemos del problema y el peligro del sedevacantismo, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo se ve, incluso actualmente, incluso en referencias del Papa, León, esta idea de que Francisco ya se salvó, digamos, ¿no? Lo han mencionado así. Cosa que me parece que también es un poco llamativo esto, ¿no? ¿Qué le parece a usted este punto concretamente, digamos, considerando lo que fue el Papa Francisco y puntos muy conflictivos en su actuar como Papa? ¿Por qué esta idea de hablar de ya que de salvación, digamos, ya está en el cielo, etcétera? No, io considero esto non corrisponde alla praxis della Iglesia, che non podemos declarar subito una persona que está en el cielo, quasi canonizar. La Iglesia siempre tomó muy tiempo antes, con muy prudencia, de examinar la vida, las obras de una persona antes de declarar las virtudes heroicas. Y entonces es un proceso. Entonces, no podemos con una frase, sin un examen profundo, ya transmitir el mensaje que esta persona en el cielo. Claro que no fue una canonización formal, mas estas expresiones dan un mensaje al pueblo de ya considerar el enorme, y yo pienso, es una gran omisión de caridad hacia esta alma del difunto Papa, porque con muy probabilidad él está en el purgatorio, porque claramente no era ya en consideración de sus actos realmente gravemente confusionarios y problemáticos del punto de vista doctrinal que él hizo, y que no puede luego andar en el cielo sin ninguna purificación. È quasi una, io direi, quasi de facto negación del purgatorio. È una tendencia hoy, desde el Concilio Vaticano II, no por causa, más después, es una tendencia también en la liturgia de los difuntos, en Novus Ordo, que no hablan de la expiación de los pecados después de la muerte, del purgatorio, y hablan en una forma muy general de admitir a la tua presencia o rezan en modo general. Entonces es una tendencia en la iglesia, especialmente en los funerales, cuando muere, especialmente un obispo, papa o cardenal, luego dice que él está en el cielo, que es una omisión gravísima de rezar por amor a esta alma que está sufriendo en purgatorio, que, que a la sede de las oraciones, que depende la purificación de estas almas también de nuestras oraciones específicas por esta alma. Y por eso yo pienso la iglesia debería, los obispos o los papas no deberían hablar de una forma tal imprudente y casi minando la realidad del purgatorio también. Gracias, Monseñor, por esas respuestas. Ahora voy a abrir el espacio para los estudiantes de la academia. Lo único que tienen que hacer es poner la manito. Yo asumo que el sistema lo pone en orden, para ser justos.
Y ahí vamos entonces haciendo las preguntas. Tengo a Carmen Luz que quiere hacerle una pregunta al Monseñor. Adelante, Carmen, puedes hablar. Muchas gracias. Bueno, solo dar gracias a Dios de poder estar nuevamente, aunque sea virtual y no presencial, con usted, Monseñor. Aprovechar mucho esto que está diciendo usted y que, bueno, y que es la verdad y que así nos va quedando más claro. Entonces voy al grano. Yo voy a hablar como madre de familia. Así como la iglesia está sufriendo una persecución muy grande, muy fuerte, también hay una persecución a la iglesia doméstica y que es a la familia. Pero no me refiero tanto de afuera, sino que la persecución interna en la familia, que es muchísimo más dolorosa, más difícil y bueno, todo lo que eso conlleva. Entonces, en esa persecución, y claramente, por ejemplo, si uno quisiera o quiere llevar a los hijos a la misa tradicional, bueno, gracias a Dios yo tengo una hija que entró, pero tengo más hijos, y también hay un tema de burla. Si a uno le escuchan hablar en latín, es como que, bueno, uno se arriesga a eso, a que se burlen, a que rechacen, y es muy duro, porque a veces incluso los matrimonios no pueden seguir subsistiendo, no digo por causa de la tradición y la liturgia, no, todo lo contrario, porque el demonio es el que actúa ahí y divide y crea muchos problemas. Entonces, muchas veces hay padres de familia, madres de familias que terminan solos, que si Dios es muy misericordioso, uno o dos hijos lo siguen, los otros no. Entonces, mi pregunta básicamente es esta, Monseñor. ¿Qué tanto una madre de familia, un padre de familia debe ceder para mantener la unión o más bien estar en la familia, porque tampoco eso es unión, con la consecuencia de no ir a misa o de no seguir la liturgia tradicional o etcétera? No sé si me doy a entender, pero es un poco la duda de las madres y los padres que qué tanto ceder ante esta familia que es en el fondo la razón de ser del deber de uno, qué tanto ceder cuando vienen los ataques en contra de la liturgia tradicional y en contra de Dios, básicamente. Eso, Monseñor, muchísimas gracias. Yo, si yo entiendo bien, usted me pregunta si en una familia una parte ha descubierto la misa tradicional y aprecia, otra parte no, y prefiere la misa nueva. Entonces, ¿cómo resolver esta cuestión? Es muy delicada en una familia para no romper la unión, la unidad en la familia a causa de estos, digamos, contrastes litúrgicos, la visión. Um, y yo pienso que debemos hacer todo para mantener la paz en la familia, porque por cuanto la missa nova se è más o menos digna o válida, o si no hay tantos abusos, si puede, a causa de la paz de la familia, de participar en la misa nova. Ma depende, yo digo, del lugar, cómo se celebra. Si no se indigna, entonces no pueden andar lá. Mas, como dizer, devem as duas partes dizer, então vamos ao menos ter uma espécie de tolerância mútua para não causar conflitos, não, e que respeitar mutuamente. Se você vai à missa nova, eu respeito, mas eu prefiro a missa tradicional por estes argumentos, então vamos viver com paz y al menos podemos rezar juntos el rosario, que juntos, sí. Entonces, ese sería mi consejo. Gracias, Monseñor. Excelente pregunta, Carmen. Dios te bendiga. Es un tema muy importante, muy necesario. Le voy a dar la oportunidad ahora a Guadalupe Velasco. Guadalupe, adelante con tu pregunta para el Monseñor. Guadalupe, déjame, disculpa. El micrófono lo tienes en mudo.
Sí, tiene que habilitarse ella, ¿no? Guadalupe, ¿me nos escuchas? Ahora. Adelante, Guadalupe, con tu pregunta. Ay, Guadalupe no se escucha. Guadalupe no se oye. Se oye entrecortado. Guadalupe, vamos a hacer lo siguiente. Voy a seguir con otras preguntas. Te voy a pedir si puedes moverte de lugar o algo, porque parece que la señal no está bien y no se escucha. No se oye nada. Lo que escuchamos es solamente interferencia. Y cuando estés lista, me alzas la mano de nuevo y yo con gusto te doy la oportunidad. ¿Está bien? Para que puedas hacer tu pregunta. Los demás estudiantes los invito a que me alcen la mano. Todos creo que saben cómo hacerlo. Ok, tengo a Gladys. Gladys, adelante. Hay un icono o un dibujito de la mano en la pantalla que ustedes pueden alzar, pero si no lo ven, pueden hacer como hizo Gladys. Gladys, adelante con tu pregunta para el monseñor. Bueno, Para el obispo. buenos días. Muchísimas gracias por esta oportunidad tan grande. Muchísimas gracias, Monseñor. Y mi pregunta es, comprometiendo a Luis, que es un líder dentro de nuestro pueblo, de nosotros, entonces, ¿qué posibilidad hay de que representantes de la misa tradicional puedan pedir una audiencia papal? Esa sería específicamente mi pregunta. No, non conosco come il Papa León ahora, il suo metodo de recibir audiencias. Esto debería, yo pienso mejor sería en este tema de la misa tradicional que una organización internacional más conocida que promueve la misa tradicional, que es la Una Voce, se llama Una Voce Internacional, es una organización que tiene filiales en otros países también de América Latina, que organización más conocida y más internacional que promueve la misa tradicional desde 65, entonces después del concilio, y siempre era una organización en unión con la Santa Sede y los obispos. Y yo pienso que sería la dirección de esta organización, Una Voce Internacional, podían pedir por escrito al Santo Padre una audiencia a la dirección, al comité directivo. Sería, pienso, más realista. Perfecto, monseñor. Gracias por esa respuesta. Y Gladys, gracias por la pregunta, porque pues este servidor tiene contactos con una voce en México y tengo contactos con una voce en Puerto Rico, en España. Pues sí, creo que nos tenemos que poner a trabajar para tal vez enviarle un documento o si nos acepta la invitación, poder presentar nuestro punto al Santo Padre. Monseñor Obispo, gracias. Tengo ahora a Marta Rojas que tiene una pregunta. Adelante, Marta. Monseñor, buenos días. Soy Buenos días. Marta Rojas de Colombia. Monseñor, mi pregunta es la siguiente. Yo personalmente tengo dudas frente al Papa, ¿sí? Bueno, hay que darle de pronto un tiempo, es cierto, por, digamos, algunas cosas que he leído. Por ejemplo, hace como 2 semanas nombró a la ex religiosa Sor Tiziana Merletti como nueva secretaria del Dicasterio de Vida Consagrada. Entonces, bueno, lo leí, espero que la fuente que leí haya sido verdadera. Sin embargo, me quedan las dudas si es correcto hacer esto. Bueno, son los actos singulares del pontífice. Pienso que no debemos preocuparnos demasiado con esto.
él es el Papa y debemos rezar por él. Y yo pienso, hoy somos en un mundo que cada pequeña información ya es difusa en el mundo entero. Y yo pienso que debemos ser más modestos y dejar a la providencia divina y rezar por el Papa que se lo ilumina. Am, claro que del punto de vista objetivo pienso que no sería tan útil y tan oportuno de nombrar una señora, una monja como per este dicasterio, que se trata el secretario puede ser más preocupante es que el Papa Francisco nombró una religiosa como prefecta o prefecto. Esto ya es más problemático. Entonces, debemos rezar que el Papa reconoce que estas son modas actuales que no corresponden a la grande tradición de la Iglesia y causan una confusión nella struttura jerarchica della Iglesia. Claro que non è sacerdocio, non è misa, nada, mas un acto que también participa en este oficio al acto de gobierno del Papa, como gobernar toda esta área de los religiosos, la vida consagrada. Entonces deberían aquí rezamos que él reconoce que tal vez no nombra al menos un prefecto, un sacerdote o un obispo. Claro que la misma congregación tiene un segundo prefecto, un cardenal, gracias a Dios, por estos asuntos que son estrictamente de jurisdicción. Más entonces queda aún un poco ambigüedad de nombrar una prefecta como cabeza de un dicasterio. Podía nombrar una señora, una mujer, por ejemplo, como dicasterio para la cultura. Entonces, esto no es estrictamente una cosa del gobierno jerárquico, cultura o de biblioteca vaticana o otros dicasterios podían, mas yo pienso que para religiosos ya toca un poquito ya la estructura jerárquica. Excelente. Marta, gracias por la pregunta. Guadalupe, parece que ya tienes señal. Bueno, creo que veo video. Yo espero que el audio se escuche bien. Adelante con tu pregunta. Guadalupe, ¿me escuchas? Estás en mudo. Luis, yo sugeriría si la puede enviar por escrito, porque incluso hemos tenido problemas con otros momentos. Si Guadalupe la puede enviar por escrito, así no afecta el sonido. Puede ser, puede ser. Sí, sí, dale. Guadalupe, escríbela y cuando yo la vea en el chat, le hacemos la pregunta al monseñor. Les pido a los que quieran hacer alguna pregunta que levanten la mano Hay un icono, no sé si todos saben hacer eso. Los que tienen cámara, si quieren hacer alguna pregunta, pueden alzarme la mano así, los puedo ver ya desde antemano. Bueno, ahí tenemos a alguien con la camisa gris porque dice iPhone. Adelante con tu pregunta. Buenos días, soy Amanda Pacheco de McAllen, Texas. Originalmente soy de México, pero mi pregunta es esta. Mi marido está en el programa de diaconado permanente aquí en la diócesis de Brownsville y un, puede ser como un 80% de lo que está aprendiendo ahí. Lleva 2 años en el diaconado permanente, o se está estudiando para eso, ¿verdad? Y el 80% va de acuerdo a las enseñanzas de Cristo, pero como un 20% no. Y yo hemos tenido varias, no discusiones de peleas, pero sí de que yo le digo, Fernando, esto no
va de acuerdo a la doctrina de Cristo. Y yo le he dicho varias veces, salte, porque a mí me da miedo que aquí en la diócesis le hagan cumplir esas cosas que le están enseñando o que las enseñe como diácono. Y yo a veces le he dicho eso, salte del diaconado permanente, pero él dice, no, yo quiero seguir aquí porque quiero defender precisamente la doctrina de Cristo desde adentro. Pero yo estoy bien confundida como esposa de él y al final de cuentas yo voy a tener que firmar para que él se convierta en diácono después de los 5 años. Esa es mi pregunta, o sea, es si está bien que él continúe, aunque algunas cosas están mal, o qué debe hacer, no sé. Él también tiene él también se interroga eso muchas veces. Sì, io penso che no, perché mismo se son 20% non corrisponden alla verdad, alla plena fe católica, esto Ujú. è un daño espiritual. Non podemos colaborar con estas cosas, con hacer compromisos en la verdad. Non è digno por los cristianos y católicos. Debemos, Santa Teresa de Ávila ha dicho esta frase: io starei pronta di morir por defender por cada artículo del símbolo de la fe. Entonces, mismo por un artículo del símbolo de la fe, decía Santa Teresa de Ávila, yo sería pronta de morir. Entonces, veamos este ejemplo de los santos, que no hicieron ningún compromiso en la fe. Y por eso, o un otro ejemplo, si usted toma una torta muy hermosa, muy buena, y late un pequeño veneno. Entonces es un daño peligroso de tomar esto. Mejor, yo pienso, no dejarse ordenar diácono, más con el gusto de hacer compromisos en la fe y después en la liturgia, en la reverencia, etcétera. No, pienso que esto no sería ni un servicio para la iglesia, ni no per su alma, per il buen de su propria alma. Muy bien, gracias. Excelente. Tengo a Elizabeth Miriam, que es la siguiente persona que va a realizar la pregunta. Adelante. Buenos días, Monseñor, buenos días a todos. Estoy desde Buenos Aires saludándolos. Quería preguntarle concretamente a Monseñor si él ve que hay cierta esperanza, cierta luz de esperanza en el Papa León para realizar acciones concretas en torno a la misa en latín, a la tradición, cuando, por ejemplo, desde nuestros sacerdotes, desde nuestras parroquias, es como que es todo lo contrario y bueno, la gente va en otra dirección. Es muy difícil. ¿Él ve alguna esperanza en que algún signo de que el Papa pueda tomar acciones? Non puedo decir porque depende del Papa. No lo conozco personalmente. Entonces debemos esperar y rezar. No puedo decir yo nada más porque yo no lo conozco. Mas debemos rezar y esperar y que Él nos dé de nuevo la libertad de la misa tradicional. Gracias. Gracias, Monseñor. Excelente. Tengo a David Santiago. David Santiago, que tiene una pregunta también. David, adelante con tu pregunta. Gracias, Luis Román. Entonces, Monseñor, un placer conocerlo. Gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, tengo dos preguntitas muy entrelazadas, muy unidas, una con la otra. Son la siguiente, que aquí la tengo en el chat y la puedo decir. Entonces, bueno, los saludo primero que todo desde la ciudad de Santa Fe de Bogotá, en Colombia. Su Excelencia, entonces, la primera pregunta.
¿cree usted que desde el Concilio Vaticano II hay una apostasía en la Iglesia o hay que hacer una hermenéutica de la continuidad entre la fe de siempre, la santa tradición y el modernismo? Esa sería la primera. Y la segunda es, ¿cree usted que el problema de la Santa Iglesia actual radica en el Concilio Vaticano II? Esa sería la segunda. Muchas gracias. Yo pienso que empezamos con la segunda pregunta, porque es más fundamental. Y yo pienso que no empezó con el Concilio Vaticano II, el modernismo ya existía al tiempo de Papa Pío X, y que él condenó con su famosa encíclica Pascendi, con también el juramento antimodernista, mas infelizmente después del pontificado de Papa Pío X, en los siguientes pontificados, la Santa Sede no era siempre tan vigilante hacia la infiltración de nuevo, claro, muy cauta, muy lenta, de pensamientos en la dirección del modernismo, especialmente no era cauta en nombramientos de obispos. Por ejemplo, Papa Pío XI quería ya en 1923 convocar un Concilio Vaticano II, como continuación del Concilio Vaticano I. Y él, el Papa Pío XI, consultó a los cardenales y muy buenos cardenales dijeron no hacer un concilio. Y especialmente el famoso cardenal Billot, que era uno de los mejores y seguros teólogos, se escribe Billot, que era un Billot francés, y un otro cardenal decían al Papa, 1923, decían que convocar hoy un concilio sería peligroso, porque ya hay en el episcopado obispos modernistas liberales. Y ellos podían hacer una confusión. Entonces el Papa Pío XI escuchó el consejo y no convocó un concilio. Sí, después, entonces, cuando Papa Juan XXIII convocó el concilio, ya el episcopado ya era en parte considerable de obispos que habían ya una tendencia modernista en pensar, y ellos, el Papa después los colocó a los postes estratégicos en el concilio, y ellos dominaban el concilio. Entonces, el Concilio Vaticano II era un catalizador que por esta tendencia más liberal, ambigua, más propensa al mundano en la iglesia. Esto primera. Segunda pregunta. Claro que el concilio no contenía heresías, mas contenía algunas afirmaciones que eran objetivamente erróneas, no directamente herejías, y después otras afirmaciones simplemente ambiguas que pueden ser interpretados en la continuidad. Y la mayoría de las afirmaciones eran muy católicos y completamente conforme a la tradición. Entonces debemos distinguir en los textos del concilio estas tres categorías, y algunas expresiones que son en sí mismo no capaces de interpretación en la continuidad, mas el concilio no era un concilio estrictamente dogmático y no quiso serlo. El Papa Pablo VI, después del concilio, declaró públicamente que este concilio no
había una intención de proponer sus propias doctrinas como definitivas, más en grande visión, intención pastoral. Entonces, por eso no tengo problemas en el futuro de corregir aquellos pocos expresiones que son en sí erróneas, no heréticas, más erróneas y que pueden ser corregidas sin problema, yo pienso, en futuro. Gracias, obispo, su excelencia, de verdad, monseñor, porque, bueno, yo no sé si usted se acuerda, pero hace un tiempo atrás, va bastante tiempo, nosotros grabamos un programa, yo grabé, le hice una entrevista a usted, ya van como 4 años de esa entrevista, pero la pueden buscar. Y monseñor Snyder tomó su tiempo para explicar cuáles son esos textos y qué debería la iglesia, pues, aclarar y ser más clara en la enseñanza de la iglesia católica. Los invito a que vean esa entrevista porque sí, el tema es bastante extenso, no tenemos el tiempo para hacer todo eso ahora, pero excelente la pregunta. Guadalupe, que era la persona que tenía problemas con su teléfono, la pregunta es parecida a otra que ya nos hicieron, pero quiero leerla y por si usted quiere añadir algo, monseñor. Buenos días, mi pregunta es, soy joven y no tengo mucho tiempo en descubrir la misa tradicional, pero dentro de mi familia soy la única que asiste cada vez que puede, pero mi familia, la gran mayoría, asiste a la nueva misa. ¿Cómo le hago para no imponer o lastimar a los demás? Sí, yo hablé ya que conservar la paz y la mutua tolerancia simplemente, decir, no hacer, yo pienso, discusiones no necesarias, mas continuar respeto mutuo. Usted va a la misa nueva, yo prefiero la misa tradicional, somos una familia única y continuamos a amarnos y respetarnos mutuamente. Sí. Si ellos preguntan, nos explica, claro, explica a ellos y muestra a ellos, mas no, para no causar, digamos, conflictos, evitar eso. Excelente. Monseñor, tengo otra pregunta aquí de Carmen, que parece que también tiene problemas con el teléfono. Ella me pregunta, buenas tardes, o le pregunta a usted, disculpe, buenas tardes, desde España, Monseñor, y gracias a los presentadores por esta reunión, ¿podría ser inválido un papa si no corrige los errores del papa anterior? No, nada. ¿Qué categorías? Porque un papa inválido solamente una única ocasión, él sería un antipapa, digamos, si la sede de Pedro ya ocupado por un papa elegido y reconocido por la mayoría de los cardenales y del episcopado, entonces esta persona, el papa, válido y verdadero. Y no puede perder su oficio por ninguna razón, solamente si él mismo abdicar, renuncia, como hizo Benedicto XVI o otros papas en la historia. Entonces mismo, si el papa pronuncia cualquier errores, no perde su oficio, continúa a ser papa válido. Esto debemos ser muy sobrios, porque cuando el Papa habla ex cátedra, raramente no puede errar, es un dogma de la fe. Si el Papa habla fuera de las afirmaciones solemnes ex cátedra, entonces él puede hacer errores, mas por eso no pierde el pontificado, no. Y nunca fui en los 2000 años que un Papa que habló, teníamos casos pocos, Honorio I y después Juan XXII, que hablaban errores, y por eso la Iglesia nunca consideró los pontificados de estos dos papas inválidos, nunca. Entonces debemos seguir la vía más segura del buen senso de la Iglesia, de la praxis de la Iglesia, mismo que algunos teólogos santos, Roberto Bellarmino o Francisco de Sales, pensaban otra, más uno, dos o tres santos no son el magisterio de la Iglesia.
mismo que son santos. Mismo Santo Tomás de Aquino, que el mayor, digamos, doctor considerado de la Iglesia, él mismo hizo errores en teología. Él no reconoció la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora, Tomás de Aquino. Él, él no consideró la ordenación episcopal como sacramental. Entonces, debemos seguir la constante el magisterio y praxis de la Iglesia, también en este asunto del papado. Excelente. Dios lo bendiga, Monseñor Atanasio Schneider. Siempre es un honor verlo, siempre es un honor tenerlo con nosotros. Sebastián, ¿tienes algunos comentarios para concluir o algo más que se nos quede? Pues ya llevamos como 1 hora y pico, más o menos. Creo que no hay más preguntas. No, quizás me queda una muy pequeña también, Monseñor, porque le cuento que por el trabajo que estamos haciendo con Luis, gracias a Dios, desde marzo del año pasado con la Academia de Latín, nos han escrito sacerdotes o por los contactos para estudiar latín y también nos han contado ellos la situación de persecución que hablábamos al principio. O sea, hemos tenido alumnos sacerdotes. Entonces, la pregunta muy puntual es, ante esta situación actual de persecución, usted alguna vez nos habló de catacumbas, de esta situación concreta de sufrimiento, digamos. ¿Puede ser prudente que los sacerdotes, digamos, celebren misas tradicionales en forma privada, aunque eso no sea la situación ideal? ¿Qué le parece ese punto? Sí, se noten otra posibilidad y pienso sí, pueden con muy buena conciencia celebrar la misa de siempre en privado. Si el obispo superior no permita, entonces con muy buena conciencia celebran en privado porque ni el Papa, ni el obispo, ni el superior religioso tienen autoridad de prohibir una cosa que pertenece a la iglesia entera. La liturgia tradicional, el rito constante de todas las generaciones casi, y tenemos a menos 1000 años este rito, no el rito tridentino, per nada, antes ya, era exactamente el mismo. Entonces, esta edad tan venerable y uso casi general en la Iglesia romana, entonces no tiene autoridad un pastor en la iglesia de prohibir esto, mas hacen abuso. Mas para conservar la paz o la prudencia, claro, que no podemos entrar en conflicto directo, mas por eso pueden encontrar una posibilidad discreta, digamos, si no tienen otra posibilidad, sí. Tante grazie, monseñor. Se me, el italiano y el español lo hace sufrir. Bueno, Sebastián, gracias por la Perfecto. pregunta y Monseñor, gracias por haber estado con nosotros. Le doy las gracias también a los estudiantes que pudieron conectarse. Sabemos que no todo el mundo podía hasta ahora, ¿verdad? Dependiendo la hora que estemos, pero pues la academia ha crecido mucho, gracias a Dios. Y lo más bonito, yo le voy a dar unos minutos a Monseñor, al obispo Atanasio Schneider, para que nos dé unas palabras, pero sí le invito a los estudiantes que sigan perseverando porque no hay nada o no hay tesoro más precioso que lo que nuestro Señor nos dejó en su Santa Iglesia Católica y que sigue permanente a través del Espíritu Santo. Y pues parte de eso está escondido, yo digo escondido, pero velado podríamos decir, a través de su lengua del latín, de sus escritos, del verdadero sentido de cada palabra, que a veces se puede perder con la lengua secular o vulgar, ¿verdad? Entonces, pues sigan perseverando, sigan aprendiendo del Señor, vivan una vida sacramental y oren, por favor, muchísimo por el obispo Atanasio Schneider. Monseñor, le concedo unos minutitos para que se despida de nosotros y pues nos diga lo que nos quiera decir, palabras de conclusión. Muy bien. Muchas gracias por me estén convidado de hablar con vosotros. Agradezco vuestro apostolado de la fe
y continúen esto en buen apostolado, entonces usted hacen en el espíritu del Vaticano II, que quis encorajar los laicos, los fieles laicos, de hacer un apostolado en favor de la fe. Entonces, ustedes están operando en este sentido en el espíritu del Vaticano II, conservando la tradición y la fe. Muchas gracias por vuestra contribución, mas aquí vemos un sacerdote que quiso preguntar uno. Padre Rodrigo Aguiar, qué bueno que lo vio, monseñor. Sí, le doy la oportunidad. Bendito sea Dios, no sabía que teníamos un sacerdote en el grupo. Padre, está en mudo, tiene el micrófono en mudo para que pueda hacer la pregunta o el comentario. Bueno, buenos días, ¿me escuchan ahí? Sí. Sí, Ahí saqué la cámara, me parece, ya no me veo. Pero bueno, estoy con el teléfono y no, no lo sé usar bien, perdón. Bueno, un gusto, monseñor, un gusto, gracias por darme la oportunidad para hacer una pregunta. Yo también empecé a hacer el curso de latín, me da un poco de vergüenza decirlo, pero la verdad es que hemos tenido muy poco latín en mi seminario, así que aproveché para empezar a instruirme un poco con la idea de algún día poder en privado, como decían recién, celebrar la misa tradicional. Yo no la conozco, solamente participé una vez, eh, así que mi pregunta concreta es, ¿qué me aconseja usted para poder eh, empezar a practicarla? Porque bueno, como me pasó a mí con la misa nueva cuando me ordené, yo por supuesto al participar todos los días ya la llevaba en el corazón y la celebré naturalmente porque la vivía, pero con la misa tradicional o la misa de siempre no lo puedo hacer porque no puedo participar. Entonces, ¿qué me aconseja usted para poder, si hay videos o si hay una forma de que yo la pueda practicar? Y además yo no puedo dejar mis tareas, por supuesto, pastorales, y mucho menos pedirle permiso, creo, a mi obispo para que me deje. Así que no sé cómo hacer. yo pienso que usted puede visitar una comunidad, un monasterio, donde se celebra esta misa y pasar algunos días lá y comenzar a practicar prácticas concretas. Ellos pueden ayudar a usted de conocer mismo, hacer ejercicios y después la celebrar en forma privada. Y después, cuando está usted en su casa o en su parroquia, no lo sé, en los días libres, yo pienso puede con buena conciencia celebrar la misa de siempre, que como yo hablé, que no puede ser prohibida. Y claro, con prudencia, con discreción, eh, podía intentar empezar con pocos pasos de conocer, amar y celebrar este rito de todos los santos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Monseñor, gracias, Padre, gracias por esa pregunta tan excelente. Dios le bendiga en su apostolado también y en donde quiera que esté, de verdad. Siempre lo he dicho, tengo mucho cariño a las personas ordenadas, a los religiosos, ¿verdad? El Señor los ha llamado a ustedes y pues qué alegría que usted está aquí, nos acompaña también junto con el obispo. Eh, pues, Monseñor, entonces le pido, si no hay nada más que se me quede, Sebastián, me deja saber, pues invito al Monseñor a que nos dé la bendición para que Sí. entonces podamos despedirnos y terminar esta hermosísima reunión que hemos tenido hoy. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. et benedictio Dei omnipotentis Patris, et Filii, et Spiritus Sancti descendat super vos, et maneat semper. Amén. Ah, Viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey, amén, bendito sea Dios. Excelente. Bueno, con eso entonces voy a despedirnos. De verdad que, como siempre les digo en el programa, les digo a todos los estudiantes aquí
que sé que no los puedo ver, no los puedo conocer mucho, pero que los amamos en el amor de Cristo, de verdad. Los amamos en el amor de Cristo y no se olviden siempre pedirle a la Santísima Virgen María por su intercesión. Y nada, con eso nos despedimos. De verdad que los amamos en el amor de Cristo. Santa María, ora pro nobis. Santa María, ruega por nosotros. Que Dios me los bendiga. Bye bye. Muchas gracias. Gracias, Monseñor. Gracias, profesor. Gracias, monseñor.